Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Vamos de inmediato con una agenda cargada de información. Tenemos todo lo que usted necesita saber con el proceso electoral y cómo está el escrutinio especial de votos. Vamos de inmediato hasta el Centro Logístico Electoral. Allá se encuentra nuestro compañero Olman Uclés. Olman, cuéntenos, ¿qué ha pasado hoy? ¿A medio vapor está el escrutinio? Jacqueline Redondo Vázquez, qué bueno escucharte, qué bueno saludar a toda nuestra Honduras que está sintonizando 3030. Y es que, tal como tú lo apuntas, estamos en las afueras del Centro Logístico Electoral y lo que tú dijiste es lo que ha sucedido a cuentagotas. Hoy, el turno A inició a trabajar a eso de las 11:30 de la mañana y bueno, culminó, hay que decirlo, en una relativa calma. En una relativa calma se avanzó un poco de acuerdo a los informes en poder del equipo de prensa de Noticieros Hoy Mismo. A esta hora el turno B acaba de terminar de ingresar, ya no hay nadie pendiente prácticamente de hacer su ingreso, pero todavía están haciéndose algunas reuniones y controles previo al ingreso a la sala de escrutinio, de acuerdo a lo que se nos ha informado. Hay que decir que también hoy nos han contado los escrutadores que ha habido menos tensión que el día de ayer, menos enfrentamientos verbales y hasta menos enfrentamientos físicos por lo menos. Y eso se demuestra pues en que por lo menos el rato que trabajaron de eso de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana a las 7 de la noche hubo un poco de tranquilidad, se logró avanzar y los resultados también se han movido en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Aquí en las afueras, la custodia policial, la custodia militar, como te dije antes, Jackie y pueblo hondureño, ya el turno B ingresó totalmente a lo interno del centro logístico, pero todavía están en reuniones preparatorias para ingresar a la sala de escrutinio y habría que ver, de acuerdo a lo que me han dicho, si a eso de las 10 de la noche u 11 de la noche se reanudan los trabajos a lo interno en la sala de escrutinios para continuar esta revisión de actas electorales. Otro detalle que ha ocurrido este día es reuniones entre los representantes de los diferentes partidos políticos, tanto dentro de las instalaciones del Centro Logístico Electoral como fuera, para llegar a algunos acuerdos, porque se han dado alertas y advertencias, tal como lo dijeron las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Los actos ilegales o irregulares que ahí ocurran son actos personalísimos y por lo tanto quien se preste para un acto irregular corre por su propia cuenta rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República y específicamente la Fiscalía de Delitos Electorales que está a lo interno de este centro logístico para tramitar y para ir recabando datos de todo lo que va pasando al paso de este escrutinio. Y aquí, en esencia, es lo que te puedo informar desde aquí, desde el Centro Logístico Electoral, donde se está realizando este escrutinio especial. No sé si tienes alguna consulta, Jackie. Todo queda sumamente claro, Olman, a medio vapor, así está avanzando el escrutinio de acta por acta, escrutinio especial. Y vamos a mostrarles lo que ha publicado en las últimas horas la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Vamos a darle lectura. Como Consejo Nacional Electoral continuamos enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral. 1. Aumentan las presiones para que las consejeras López, Osorio y mi persona asistamos de forma presencial a una sesión de pleno. Es legal y normal sesionar vía virtual. ¿Por qué hoy un consejero insiste tanto en que acudamos personalmente? Qué difícil es no concluir que se pretende que
ambas caigamos en una trampa de lo cual no podamos salir y eso haga imposible que el proceso electoral avance. 2. Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el Centro Logístico Electoral. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en sesión que fue saboteada por un consejero. A estas alturas resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones. El turno A de hoy, ingresando a las 7 de la mañana y saliendo a las 7 de la noche, con casi 100 juntas confirmadas, procesó aproximadamente 112 actas presidenciales. Inaudito, cuando el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio. Repito, que todos los miembros de las juntas especiales son propuestas por partidos políticos. A los partidos se les hace un urgente y enfático llamado para que de forma inmediata sustituyan a los miembros de juntas que se están prestando a estas lamentables acciones. Reflexionen y actúen, no sigan socavando las bases democráticas del país, no sea que después vengan décadas de lamentaciones, ha publicado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. A esta hora de la noche, cuando son las 8:37, vamos de inmediato a ver cómo está en estos momentos el conteo de votos, haciendo un comparativo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ahí usted lo tiene en pantalla, cómo está el conteo de votos. Nasria Fura está liderando aún este conteo de votos con 1.381.675 votos. Le lidera a Salvador Nasralla, que tiene 1.355.598 votos. Son el 99.88%. El avance de las 19.144 actas, tan solo hacen falta 19.667, muy pocas actas las que hacen falta ya por publicar cuál es el resultado de votos que tienen entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Vamos a ver cuál es el 26.097 votos, es la diferencia exacta entre Nasria Fura, que está arriba de Salvador Nasralla por 26.097 votos. Esa es la diferencia a esta hora de la noche. Vamos de inmediato con lo último en noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Y bien, horas después de este llamado que ha hecho la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, ha iniciado ya a esta hora de la noche la sesión de pleno entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral. A lo largo de esta emisión de 3030 vamos a mostrarles qué es lo que han acordado los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral luego de esta denuncia que ha hecho la propia consejera presidente del Consejo Nacional Electoral. Así que el tema que están dando a esta sesión virtual es un análisis y decisiones en torno al informe de la auditoría externa presentado con fecha 20 de diciembre de 2025. Así que están haciendo un análisis y van a tomar determinaciones a este informe de auditoría externa que han presentado el 20 de diciembre de 2025. Vamos a estar pendientes de los resultados de esta sesión de pleno que está sesionando vía Zoom a esta hora de la noche. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestros invitados, a quienes les rogamos
ser puntuales con sus respuestas para que podamos abordar todas las temáticas que tenemos a esta hora de la noche. Le damos un abrazo y la bienvenida a la abogada Maribel Espinosa, que se encuentra vía Zoom, diputada del Partido Liberal. Bienvenida, abogada. También se encuentra aquí con nosotros en set Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras. Está también con nosotros Francis Argeñal, diputada del Partido Nacional. Se encuentra también con nosotros Patricia Burdet, de Defensores de Honduras. Bienvenida, Patricia. Y Merari Díaz, diputada del Partido Nacional. Vamos de inmediato a comenzar con la diputada Maribel Espinosa. Ya usted ha escuchado la publicación que ha dado la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral. En estos momentos están sesionando y vemos que está a medio vapor el escrutinio especial de votos. ¿Cómo reacciona usted con que estamos todavía a medio vapor de este conteo de acta por acta? Muy buenas noches al pueblo hondureño. Gracias por esta invitación y felicitar a las demás compañeras que están en su programa esta noche, distinguidas ciudadanas. Mire, en momentos de crispación es donde tenemos que hacer reflexiones. No quiero ni siquiera pronunciarme a las causas de las demoras. Me parece que no es momento para crisparnos más, pero sí hacer la reflexión de que es el Partido Liberal uno de los más interesados en que el conteo o el escrutinio especial que se haga debe de ser lo más rápido posible, porque va en contra de nosotros mismos. Nosotros tenemos un plazo que cumplir y ese plazo máximo es el 30 de diciembre. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que cada día de atraso va en perjuicio de la democracia. Cada día, por las razones que sean, es un día que beneficia a quienes se quieren quedar en el poder, a quienes quieren burlar la voluntad del pueblo de Honduras. Y me refiero al Partido Libre. Yo no voy a claudicar en eso. La sociedad debe tener claridad de que el oportunista de Libre utiliza cualquier cosa para ponernos en confrontación, para dilatar el proceso, para que no hayan resultados, y son desafiantes. Hemos visto a un señor Marlon Ochoa decir que él no va a firmar declaración. Hemos visto cómo de la empresa que hace responsable de la publicación de la Gaceta ha dicho que no va a publicar. Esos actos son contrarios a la Constitución de la República. Esos actos lo que ponen es en peligro la seguridad jurídica en el país. Abogada, el Partido Nacional y el Partido Liberal en esta semana hablaron de unos puntos en los que habían acordado que habían fijado una fecha máxima hasta el 22 de diciembre para terminar este escrutinio especial. Eso no va a poder ser. Bueno, este día en el Partido Liberal se llevó a cabo una reunión del Consejo Central Ejecutivo y entiendo que se adoptaron decisiones, entiendo que esas decisiones van a fortalecer y a estar supervisando porque se tiene que correr. Lo que no podemos permitir es caer en la situación que quiere Libre, que no hay una declaración por la autoridad competente, y eso no va a pasar. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que colaborar, pero declaración tiene que darse. Y déjeme decirle,
He hablado con muchas personas, yo estoy fuera del país en este momento. Sin embargo, estoy dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo en Honduras, porque es nuestra responsabilidad. Y quiero no solo decir eso, soy parte de una comisión del Congreso Nacional, una comisión especial que va a tener que tomar decisiones conforme fue ordenado por el Pleno del Congreso. Va a tener que concretar, ejecutar cosas. Y en ese sentido yo quiero decirle al pueblo de Honduras, tengan paciencia, hemos tenido dificultades, sí, pero se tienen que poner los correctivos del caso. Y un llamado a partidos. Comprendo que hay una situación de demasiado cercanía entre un candidato y el otro, eso yo lo comprendo bien. Y también sé que hay derechos que defender, pero hagámoslo con civismo todos. Hagámoslo, y no quiero responsabilizar a nadie, porque si empiezo a acusar, como hacen otros, volvemos a la confrontación. Mejor, y como lo he puesto el día de hoy, que tengamos testigos en la observación nacional e internacional, que estén en las mesas si es necesario, para que presencien lo que está ocurriendo ahí. Y que sea la autoridad, es decir, el Consejo Nacional Electoral, quien adopte las decisiones sobre las incidencias que se estén dando ahí. Seamos respetuosos todos de la ley. Sí. Porque si no es así, entramos en una situación de anarquía, y eso es lo que quiere Libre, y es lo que debemos rechazar. Abogada, en pantalla usted está viendo cuántos son los días que hace falta para que venza el plazo para la declaratoria oficial de las elecciones generales, y en otro extremo de la pantalla urgente reiniciar, no a medio vapor, el escrutinio especial de votos. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias políticas podría tener Honduras con lo que está pasando en estos momentos? Las peores. Eso es lo que está esperando Libre. Libre está esperando que no haya posibilidad material de que se concluyan los escrutinios. Y yo quiero explicar algo. El Consejo Nacional Electoral tiene que resolver solicitudes presentadas tanto por el Partido Liberal como el Partido Nacional respecto a inconsistencias. Y la autoridad va a tener que decidir sobre eso, y nosotros someternos a eso. En ese sentido, no se puede parar lo que ya está en escrutinio, y debemos de sacar el trabajo. Por eso yo le he dicho a mis correligionarios en el Partido Liberal, manténganse firmes, estén ahí. El día de hoy fue un día bajo en producción. Me parece que fue demasiado bajo. Y debemos instar todos los partidos para que no ocurra una situación de esas. Lo importante aquí es salvar la democracia, y la democracia se salva si damos el escrutinio de los votos de los hondureños. Ellos ya tomaron una decisión. Lo que necesitamos es divulgar, que se divulgue ese resultado. Y ese resultado es el que tenemos que respetar todos. Ahora Libre, él quiere otra cosa. Y no me extraña lo que está haciendo Libre. Libre está queriendo arrastrar al Partido Liberal a su juego. Y nosotros los liberales decimos claramente, no estamos a favor de esas acciones que Libre ha estado haciendo. No estamos a favor, porque somos demócratas y queremos un resultado y queremos una declaratoria, la que resulte finalmente de los escrutinios especiales. Bueno, y esa reacción sobre que el trabajo se está haciendo a medio vapor, y que hasta la consejera presidente ha hecho un llamado enfático a los partidos políticos, que es urgente que de forma inmediata sustituyan a los miembros de las juntas que se están prestando estas lamentables acciones. Diputada Fátima Mena.
Bueno, muchísimas gracias, Jackie. Efectivamente creo que estamos en momentos extraordinarios, ¿verdad? Ya que pese a que el pueblo hondureño salió a votar masivamente el pasado 30 de noviembre, pues nosotros lo que estamos viendo que se está llevando a cabo es una estrategia para poder desestabilizar el proceso electoral. Creo que el proceso electoral claramente no es perfecto, lo hemos venido diciendo y lo puedo decir como miembro del Partido Salvador de Honduras, que hemos sido víctimas de este diseño perverso de un proceso electoral que fue diseñado para repartirse el poder y no necesariamente para poder cuidar la democracia. Hoy estamos viendo que este mal diseño del proceso electoral nos tiene en una crisis profunda, pero como dice mi mamá, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y yo creo que aquí hay un bien jurídico mayor que todos y todas debemos de tutelar, y es la democracia, el Estado de Derecho, que debemos asegurarnos que en medio de todas las debilidades evidentes, y que espero que después del 27 de enero, cuando logremos que el nuevo presidente tome o asuma el poder, podamos hacer el recuento. Yo sé que vamos a tener aquí a la licenciada Patricia con todos esos reportes que ha hecho sociedad civil de las oportunidades de mejoras que hay que implementar, pero hoy... No, la que se tomen en cuenta, porque y que se hagan. Tantas veces que se les ha dicho la ley electoral y no ha pasado nada. Ay, un ejemplo sencillo, no estuviéramos en este problema si tuviéramos segunda vuelta, porque una democracia avanzada con eso se resuelve, sí. Pero hoy no tenemos esas herramientas, y es por eso que hemos tratado de generar instrumentos como los que se realizó, como la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el pasado viernes, 19 de diciembre, justamente para decir y demostrar que lo que nosotros queremos es que se cumpla con el mandato de la ley. Queremos que se lleven a cabo estos escrutinios, ¿verdad?, conforme a lo que la ley establece. Creo que ya la ley habla de cuáles son los motivos y las causales para los cuales se deberían de llevar, y que me preocupa de que este proceso, esta parálisis o este proceso lento pretenda llevarnos al 30 de noviembre en dos escenarios que particularmente para mí son escenarios extremos. Uno, que no logremos agotar o que el porcentaje escrutado sea tan mínimo, tan reducido, de que exista desconfianza por parte de la ciudadanía, y que digamos, bueno, pero ajá, y las que yo reporté donde hay inconsistencia, ¿por qué no se revisaron? O el otro extremo, al que se diga, bueno, como acá no se agotó el proceso, entonces aquí pasémosle la pelota a otra instancia que no sea la autoridad electoral para que sea esta que revise. No podemos permitir que la declaratoria emane de un órgano que no sea el competente, sí, que es el Consejo Nacional Electoral, pero también a esta fecha el Consejo Nacional Electoral debe trabajar con independencia, con estricto cumplimiento al mandato constitucional, a la ley electoral, y también darle confianza y certeza al pueblo hondureño, sí, que hoy claramente la contienda se encuentra entre dos candidatos. Sí. El candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala, y el candidato del Partido Nacional, Narria Fura. Y sí, ambos partidos tienen derecho a que se les agote los recursos y las acciones legales, y que se proceda de una forma más acelerada al escrutinio de las actas. Pedimos respuestas un poco más cortas para que podamos esclarecer todo. ¿Qué es lo que está pasando al interior del Centro Logístico Electoral, diputada Francis Argeñal? Porque vemos que hoy se trabajó mucho menos de lo que se debería de trabajar. ¿Qué pasa ahí adentro? Bueno, buenas noches, Jackie. Agradecerle el espacio, la oportunidad que nos regala esta noche de podernos dirigir al pueblo hondureño, saludar a mis compañeras. Y es que en efecto todo lo que ha estado sucediendo lo vemos con extremada preocupación. Creo que ha llegado el momento ya aquí que dejemos de afanarnos tanto en el discurso como partidos políticos y que volvamos a la coherencia. No es posible que ocupemos espacios públicos para vertir discursos respecto a todo este contexto electoral
y quiero hablar de manera puntual y categórica, porque creo que en eso estamos. Resiento enormemente, pero más resiente el pueblo hondureño, la doble moralidad, el doble discurso que ha abanderado el Partido Liberal. Y lo tengo que decir con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque no es de nadie desconocido que el que ha manifestado de manera pública su inconformidad con todo lo que ha venido sucediendo, pues es el ingeniero Salvador Narrala. Sin embargo, vemos con extremada preocupación el hecho que este escrutinio especial que inició el día jueves, que hoy prácticamente tiene 4 días de haberse iniciado, y que la producción de este escrutinio especial es extremadamente baja, sin precedentes. Y ahí es donde nos hacemos la consulta. Los principales tropiezos o obstáculos que hemos tenido en el seno del Centro Logístico Electoral ha obedecido al tema de acreditación del personal. El día de hoy se trabajó a medio vapor porque se tuvo inconveniencia con una de las fedatarias del Partido Liberal. Y nos enteramos, y no sé, mandé unas fotografías ahí con Dorina, tal vez Dorina me ayuda, que la representación que tiene acreditada a lo interno del Consejo del Centro Logístico Electoral del Partido Liberal es militante de Libertad y Refundación. Entonces yo no sé a qué estamos jugando. Si nos surge a todos los hondureños bien nacidos, a los que anhelamos vivir en una Honduras libre, en una Honduras sostenida por los pilares democráticos de los cuales tenemos o nos sustentan hace más de 40 años, y que no hagamos lo que corresponde. Sí, como institutos políticos, creo que en este momento somos los llamados a poderle adherir certidumbre a este proceso que está próximo a concluir, pero no podemos hacerlo actuando de esa manera. Estamos diciendo una cosa con nuestro discurso y nuestro actuar dista mucho de ese discurso. Entonces yo aquí quiero hacer ese llamado reflexivo. Sí. Me llama poderosamente la atención ver un comunicado que posterior a la sesión extraordinaria que tuvo el Central Ejecutivo, lo que vimos ahí es una desmarcación absoluta del instituto político de las actuaciones del candidato presidencial. Entonces, lo único que aquí podemos evidenciar es que hay una táctica dilatoria evidente en todo este proceso. No nos puede urgir decir que nos surge allanar todo este proceso para llegar a la declaratoria oficial y no hacer lo que como institutos políticos corresponde para llegar a ese punto. Y queremos que la diputada Maribel Espinosa, que la ha escuchado, le conteste, porque están diciendo, diputada, que el Partido Liberal está jugando un doble discurso. ¿Qué dice usted ante esto? Mire, lamentar el comentario, porque yo tengo mucho que decir de las actuaciones del Partido Nacional, pero yo soy una persona que lo que veo es hacia enfrente, cómo resolver los problemas. El Partido Nacional no es víctima en esto. Y yo más bien exhorto que busquemos soluciones concretas como se ha estado haciendo. En eso estamos. Entonces, sí me parece que no es respetuoso. Sabemos que hay problemas, sí, y se están resolviendo, sí, pero también el Partido Nacional debe de asumir la responsabilidad de algunas acciones que yo no quiero decirlas públicamente. Eso no abona en nada. Eso es otro tipo de confrontación que yo quiero evitar. Al pueblo hondureño le digo, tengo evidencias que me han sido enviadas, pero yo no vengo a faltarle respeto al Partido Nacional, a ningún programa, ni a ningún otro partido. Digo lo único que tengo que decir, y es que Libre está utilizando cualquier problema entre el Partido Liberal para ganar el tiempo que necesite y que no haya una declaratoria. Yo lamento decirle a Honduras que necesitamos políticos con más templanza,
políticos serios, políticos que estemos a la altura, así debemos de ser, a la altura del pueblo hondureño. Porque fíjese que venimos de un recorrido del voto por voto. ¿Y quién inició el tema del voto por voto? No fue el Partido Liberal, fue el Partido Nacional. Y más sin embargo, entramos en una dinámica de confrontación que no debió de haber seguido. Entonces yo respetuosamente le digo a la compañera, avancemos, saquemos esa declaratoria, pongan ustedes de su parte, nosotros vamos a ponerle la nuestra y estamos trabajando en eso, porque definitivamente es inaceptable, y yo lo reconozco públicamente, que se haya hecho un escrutinio el día de hoy tan lento que no tiene una justificación. Cada bando, por decirlo así, tiene una explicación, la tiene la suya el Partido Nacional, la suya el Partido Liberal. Por eso yo he solicitado incluso que la observación nacional e internacional esté ahí como testigo, porque ese es el punto. Cada quien tiene una versión. Lo importante aquí, y yo no voy a decir que no pasa, y es que algunas personas han entendido equivocadamente que ir al Consejo Nacional Electoral es como un momento de propaganda. Eso está errado. Ahí solo tienen que ir a contar. Y finalmente concluyo mi intervención diciéndole, un liberal auténtico no puede seguirle el son a Libre. Eso es importante decirlo. Un liberal bien nacido jamás va a ser comparsa, ni debe hacer comparsa con el Partido Libre en este momento, porque lo que necesitamos es afianzar la democracia, no destruirla. Bueno, y defensores de Honduras, que han estado de observadores, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque he consultado por qué tan lento este proceso hoy y qué han observado ustedes, Patricia Burdet. Bueno, Defensores de Honduras tiene la ventaja de tener analistas de todos los partidos y de diferentes denominaciones religiosas y otras organizaciones. No por eso quiere decir que seamos los más equilibrados, porque me siento orgullosa de estar aquí con una periodista mujer y con todas mujeres. Vivan las mujeres en Honduras y creo que tenemos una moral política superior, definitivamente. A ver, cuando hablamos de la cantidad de actas que se revisaron, de repente estamos viendo el resultado, pero no lo que está ocurriendo. Si uno hace el cálculo, estamos hablando de 4 horas por cada acta. Y usted no tiene en una junta, en una caja de votación, más de 400 votos. ¿Cuántas veces se cuentan 400 votos para que usted se tarde 4 horas en contar? Entonces aquí lo que está ocurriendo es que definitivamente hay desavenencias, unas que pueden ser nuevas, otras que pueden ser mal calculadas y otras que pueden ser mal interpretadas. Las consejeras pusieron en cada mesa de la Junta de Escrutinio Especial una cantidad de normas que deben seguirse. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si el cuadernillo no tiene firmas y hay más votos? ¿Qué debo hacer? A lo mejor aquí ocupamos un monitoreo permanente de las consejeras para que estén nuevamente enviando a miembros del Consejo Nacional Electoral a ver la lentitud, a ver casos particulares que se están dando. Y también yo diría, como bien lo anunció la abogada Maribel, y seguramente hay otros escrutinios que se van a pedir, que se debe estar trabajando desde ahorita en la celeridad para compartir con todas que el 30 de diciembre no podemos pasar, sino el pueblo hondureño es el que se sentiría defraudado sobre el hecho de que votamos para sacar a un partido nefasto. La segunda vez que nos libramos del socialismo 21 y porque no exista una mecánica acelerada, se llegue hasta allá. Y lo último que voy a decir, Jackie, es que yo considero que esta comisión bipartita debe estar permanente, porque si hay errores del Partido Liberal, pues deben corregirlos las personas que delegan a sus personas.
hacia la mesa y también del Partido Nacional. No podemos esperar hasta que la noticia nos llegue al final del día. Así que insto al Consejo Nacional Electoral a que vaya pensando cómo va a acelerar toda esa revisión de impugnaciones y a que no esperemos también que la observación nos diga si se tardaron 4 horas en cada 100. Hay elementos que ahorita podrían tomar las consejeras para sistematizar dónde están los errores y poder acelerar ya aquí. Y esa es la pregunta que le vamos a hacer a la diputada Merari Díaz. ¿Cómo acelerar? Porque estamos viendo que este paso de tortuga no vamos a tener declaratoria el 30. Bueno, yo creo que aquí al pueblo hondureño hay que decirle la verdad. Un saludo a mis compañeras de foro. Jackie, gracias. Aquí está pasando algo grave y es una realidad. Aquí no quieren que haya declaratoria para el 30 de noviembre. Y eso tenemos que decírselo al pueblo hondureño. ¿Y quién no quiere? Hay sectores, tanto de Libertad y Refundación, y hoy, tengo que decirlo con nombre y apellido, Salvador Narrala e Iroz Kelvir, son parte de los que han hecho alianza para que no haya una declaratoria. Y eso es algo que nos preocupa enormemente a la clase política, pero más al pueblo, porque el pueblo hondureño salió a votar el 30 de noviembre, y el pueblo hondureño lo que espera es que se le respete su voto y que haya una declaratoria y que se declare quién es el presidente electo, quiénes son sus diputados y quiénes son sus alcaldes. Ante esa realidad sí es preocupante, porque si al 30 de noviembre, con este tema, al 30 de diciembre, de diciembre, perdón, no hay una declaratoria, ¿qué va a pasar? Definitivamente el Libre se va a quedar en el poder. Y ese es el oxígeno que se le ha estado dando a Libertad y Refundación. Es grave lo que usted está diciendo, es que al sumar a Salvador Narrala y a sumar a Iroz Kelvir. Pero es que es una situación de conocimiento público que hasta el mismo presidente de su partido ha estado mencionando esos vínculos. Sí, eso es grave, ¿sabe por qué? Porque lo que han estado haciendo es dilatando el proceso, poniendo excusas y sobre mucho más algo. Hasta en los escrutinios especiales han puesto 0 en las actas. Han anulado la votación de toda una población en diferentes actas. 88 actas donde a ustedes le han dicho no sirven sus votos, no nos interesan sus votos. Eso es grave para la democracia. Sí hay que decirlo. Y yo debo de reconocer algo. Hay un sector del Partido Liberal que está preocupado por esto y que ha buscado la manera, ha conformado y encabezado comisiones para hablar en su momento con el Partido Nacional. ¿Y a qué llegamos? A que se reanudaran los escrutinios, se hicieran y pudiéramos avanzar. ¿Qué ha pasado todos estos días? Han habido atrasos, han habido boicot, han habido hasta golpes, han habido acciones encaminadas al caos dentro del mismo Consejo, del mismo Centro Logístico Electoral. Estamos viendo una situación que en realidad sí tiene que tener nombres y apellidos y responsables de la situación de lo que está pasando. Por eso el camino es que si en todo caso que se pongan la mano en la conciencia y que respeten la voluntad del pueblo hondureño. El pueblo hondureño salió a votar y lo que quiere hoy es una declaratoria de elecciones. Y sumado a eso, hay que decirle también que la salida puede ser, y mire usted algo, aún que sociedad civil, las iglesias y las organizaciones han puesto a disposición, y las iglesias decir, nosotros ponemos quienes representen las juntas especiales de verificación y recuento, pero tiene que ir al pleno, y con un pleno que lo que más hace es boicotear las sesiones, y lo que hace más bien es buscar la manera de cómo querer a las consejeras coartarle su libertad, querer buscar la manera de cómo sacarlas de donde están hasta para que les caiga la fiscalía y les presenten requerimientos fiscales. Entonces, ahí estamos viendo una situación sumamente compleja, pero que también tiene responsables con nombre y apellido, y que sí hay que decirlo y asumir la responsabilidad de lo que estamos diciendo, porque eso es de conocimiento público de lo que ha estado pasando. Lastimosamente, hoy esa facción del Partido Liberal que no quiere que haya declaratorio, en contubernio con Libertad y Refundación, estamos a punto de perder la democracia y que la tiranía se instale en este país, algo que nosotros no podemos permitir desde ningún punto de vista, y eso es nuestra realidad.
Sí, aquí tal vez solo porque siento que me parece que es injusto la acusación que se le hace al ingeniero Salvador Narrala y a Irosh Kelvir. Yo creo que ellos están haciendo lo que para ellos, como candidato presidencial, como una persona que de un proceso que aún no ha terminado, a donde han solicitado el escrutinio de más de 8.845 actas que solo el partido ha dicho que ha encontrado inconsistencias y que el proceso lento le afecta y que él ha dado sus argumentos a lo público. Venir, y yo quiero reforzar las palabras que decía la abogada Maribel Espinosa, que aquí es clara que la contienda está entre el candidato del Partido Nacional y el Partido Liberal. Porque yo aquí podría venir a decirle que yo como hondureña me siento que estoy volviendo a vivir lo del 2017, a donde el pueblo hondureño se sintió defraudado por un proceso fraudulento con muchas artimañas, porque lo que se impuso fue una estrategia política sobre el mandato popular. Entonces no podemos volver ni a legitimar un gobierno que el pueblo hondureño castigó en las urnas, como es el Partido Liberté Refundación, el pasado 30 de noviembre, pero con todo respeto, tampoco podemos venir a la imposición por una estrategia política como cuando se reelige ilegalmente a Juan Orlando Hernández en el 2017. Entonces hay que tener madurez política, porque yo estoy segura que todas las que estamos aquí en la mesa y la abogada que se acompaña en este foro, nosotros queremos construir una nueva página, una nueva época, una nueva historia para el pueblo hondureño. Pero venir aquí a estos espacios a querer polarizar, estamos cayendo en la trampa, porque aquí no se trata de querer señalar a un candidato como él es víctima de parte de un sistema perverso y que lo que está haciendo es peleando. Lo que debemos de hacer en el marco de los escrutinios es que el escrutinio tiene que ser técnico, transparente y oportuno. No puede ser discrecional. Se deben de utilizar los tiempos y los recursos que la ley establece. Y obviamente, si alguien hizo conforme al derecho de petición, si procede conforme a derecho, que se le dé el trámite. Sí. Y si no, que tenga una resolución oportuna. Y para mí, eso no es caer en la narrativa de libre. No, yo creo que Salvador lo ha dicho y me consta, por eso lo apoyé, porque yo estoy segura que él, parte de postularse como candidato presidencial, fue justamente para vencer a Liberté Refundación, cuya ideología no comparte ni compartimos, por lo menos las que estamos aquí, y más del 80% del pueblo hondureño que lo castigó el pasado 30 de noviembre. Tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a despedir a la abogada Maribel Espinosa. Sí queremos que nos dé una reacción antes de despedirla sobre lo que están viviendo las consejeras, viendo lo que ha publicado hoy la consejera presidente Ana Paola Hall sobre el tema de que pretenden que caigamos, y lo digo textualmente, en una trampa, refiriéndose a ella y a la consejera Cosette López. ¿Qué reacción tiene ante esto antes de irnos a pausa? Bueno, en primer lugar, recordar que en el pasado el Partido Nacional acusaba a la consejera Ana Paola Hall. Y mire cómo está mostrando el civismo y la rectitud con la que está actuando. Mire, rechazo y lamento las expresiones de las compañeras del Partido Nacional, compañeras diputadas ambas. No estoy de acuerdo con lo que ustedes señalan en la forma que lo están haciendo. Eso no abona en nada. Yo las invito a que reflexionen y avancemos. Y dejar una idea importante. Si la conducta al momento de ejercer el sufragio en las juntas receptoras de votos hubiese sido muy técnica, no hubiésemos tenido estos problemas. Si la compañía esa que se contrató no hubiera asumido
el papel correctamente, no estuviéramos en esa situación. Al final de cuentas, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué un partido político tiene que pedir la revisión de inconsistencias? Ahí hay muchos actos, hay muchas actuaciones que revisar. Tenemos mucho que decir sobre eso, pero no vamos a hacer una confrontación que sea peligrosa para la democracia. Así que yo le pido al Partido Nacional que asuma un papel de madurez política y no el que está tomando, porque eso no beneficia a la sociedad, sino que la confronta más. Lo que aquí tenemos que tener claridad es que el Partido Libre sí aprovecha cualquier coyuntura para finalmente impedir que lleguemos al 30 de diciembre y que se haga la declaración. Yo soy de la opinión que la declaración, o por lo menos el conocimiento de cuál es el resultado, debe de hacerse incluso antes del 24 de diciembre. Tenemos ese derecho los hondureños a saber quién resultó electo y tenemos que esforzarnos en eso. No es la confrontación la que nos va a ayudar a resolver el problema. Eso solo va a llevarnos a profundizar la crisis. Y comparto lo que ha dicho la abogada Fátima Mena. A mí me parece que hay mucho de injusticia en esas aseveraciones. Yo no voy a empezar a dimes y diretes porque no estoy acostumbrada a eso. Pero sí les pido que reflexionen porque siempre hay dos posiciones, siempre hay dos versiones y yo no voy a caer en el libreto ese de decir públicamente algunas cosas que tengo conocimiento. Muchas gracias. Decirle al pueblo de Honduras, tengamos fe, va a haber declaratoria, yo soy optimista en eso y estamos haciendo del lado del Partido Liberal todo nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias a la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinosa. Vamos de inmediato a una pausa. Vamos a regresar con declaratoria sí o sí antes del 30 de diciembre. Las consejeras están denunciando muchas cosas de las cuales nosotros vamos a abordar aquí en este espacio. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Vamos a hablar ahora sobre otro tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y es esta decisión de los Estados Unidos de revocar el ingreso a su país a 3 funcionarios hondureños. Vamos a darle lectura lo que ha publicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dice: las voces de 3.4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas. Hoy el Departamento de Estado revocó la visa de Mario Morazán por obstaculizar el recuento de votos en proceso electoral democrático de Honduras. Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región. Seguido de ello, el Departamento de Estado también ha publicado que revocó las visas de Mario Morazán de conformidad a una sección de 221 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos. El Departamento de Estado rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa y tomó medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras. Estas medidas, ahí dice en qué se basan. Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región. Consideramos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras.
ha publicado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y aquí usted logra observar lo que ha publicado la cuenta de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que ha hecho una publicación en su buró, y aquí es donde hablan que se ha revocado la autorización para el uso del ingreso de Luis Redondo por obstaculizar el recuento de votos en el proceso electoral democrático de Honduras. Estados Unidos reitera, no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional. Esto fue lo que publicó la cuenta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que en el Departamento de Estado no menciona el nombre, pero aquí en esta cuenta sí mencionan el nombre del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, siendo él la tercera persona que se menciona en el comunicado del Departamento de Estado. Sin embargo, horas después se borró la información de la sección fronteriza, en donde ellos pues daban el nombre del presidente del Congreso Nacional. ¿Cómo podemos analizar esto que está pasando de Estados Unidos, sobre lo que habla del proceso electoral? Fátima Mena, diputada del Congreso Nacional, son tres figuras fuertes que les están prohibiendo el ingreso a los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que da Estados Unidos ante esto? Bueno, primero creo que no es un tema personal, o sea, tiene que ver por la investidura que estos funcionarios tienen. Tiene que ver que la comunidad internacional está viendo con enorme preocupación las actuaciones de estos funcionarios y, en este caso, los tres, cómo socavan la democracia, cómo socavan los procesos democráticos y cómo generan inestabilidad a un país como Honduras, ¿verdad?, donde hay intereses comunes entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de los y las hondureñas por ser parte del mismo continente, porque tenemos la diáspora más grande viviendo en Estados Unidos, porque tenemos pues para ellos el tema de los migrantes hondureños, ¿verdad? El desplazamiento humano es un tema particularmente para esta administración, y por eso es que hemos visto un acompañamiento a fortalecimiento democrático, la lucha contra la impunidad y la corrupción, entre otros. Entonces, estas acciones claramente nos dice que la comunidad internacional está observando, pero sobre todo que están preocupados y preocupadas. Y este tipo de acciones es algo que yo particularmente no es que no me alegro, ¿verdad? O sea, por lo que le pasa a la persona en el caso particular, pero sí son medidas, hay como un castigo, es como hay un efecto moral hacia la persona, y que tristemente cuando tenemos sistemas tan débiles y disfuncionales como el nuestro, parece que esas son algunas herramientas que hemos utilizado especialmente en temas de lucha contra la impunidad y la corrupción y narcotráfico, criminalidad organizada, que han funcionado para poder reorientar las conductas hacia las que tienen que ver con el estricto cumplimiento del Estado de Derecho. Particularmente no creo que sean ningún tipo de inherencia, tiene que ver con cumplimiento de acuerdos internacionales, velar por la democracia, nos corresponde a todos y todas las ciudadanas del mundo, no solamente es un tema de interés de los y las hondureñas, y además de eso yo creo que son herramientas en las cuales nosotros podemos coadyuvar. No solamente sucedió esto, hay listas como la lista Engels, la Maninsky, que ha incorporado a personas en Honduras de todos los partidos políticos, sí. Y son cosas y son personas pues que nosotros incluso creo que la reflexión que tenemos que hacer es que no podemos únicamente confiar en esas acciones de sanción moral, sino que debe haber una reflexión de cómo podemos fortalecer nuestro propio sistema y tampoco estar esperando siempre como ese tipo de acciones o esperanza en la justicia extranjera, porque claramente también tiene sus bemoles. Bueno, y diputada Merari Díaz, este es un mensaje para la clase política, para las cúpulas políticas. Bueno, yo creo que Estados Unidos ha sido muy claro, su política exterior, sobre todo para el hemisferio occidental, está dando hoy un mensaje claro y contundente. Todos aquellos que socaven la democracia, socaven el Estado de Derecho, todos aquellos que
están evitando que el proceso electoral continúe y evitar la declaratoria de elecciones, es un llamado potente para todos aquellos que hoy se están prestando al juego de quienes quieren quebrantar la soberanía popular de este país. Y ese mensaje también tiene consecuencias. No solamente es un tema de que hoy el privilegio de quitarle la visa, es que va a tener consecuencias también, hasta jurídicas, más allá de las políticas, en contra de todos aquellos que se presten a seguir socavando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos al final en su política ha sido claro. Lo que quiere es que la región avance, que trabajar con sus socios estratégicos y todos aquellos socios ideológicos que comparten un fin común, que es salvaguardar la democracia, y que hoy en Honduras para la región representa un riesgo, claro, este gobierno de Libertad y Refundación, un gobierno socialista comunista que lo que ha hecho más bien es atrasar todos los beneficios que hemos podido tener, y lo que ha hecho más bien es también distanciar las relaciones con Estados Unidos. Este mensaje, tanto el presidente Donald Trump en su momento, como hoy el secretario de Estado, que ha anunciado más la oficina, donde le ha quitado hasta a aquellos que no son, tienen doble ciudadanía en el país y que han utilizado para viajar a Estados Unidos, les está diciendo, ojo, cuidado, no son bienvenidos. Así que yo creo que van a venir mucho más sanciones, más desvisados. Y Estados Unidos está observando el proceso de cerca. No quieran estar hurgando al toro, como dicen, con vara corta, todos aquellos que hoy están unidos para evitar que Honduras tenga una declaratoria antes del 30 de diciembre. Eso es un mensaje claro y contundente que toda la clase política también, no solamente desde el gobierno, sino actores políticos, tengan mucho cuidado de lo que están haciendo esas componendas que no le están ayudando a la democracia y que al final van a tener sanciones severas por parte de Estados Unidos en los próximos días. Hoy, mañana y posteriormente a que esta crisis electoral pueda llevar a su fin y que después no se vayan a quejar de lo que Estados Unidos emita. Patricia Bourdet, ¿cuál es el impacto que este anuncio del Departamento de Estado tiene a nivel de sociedad? Estamos hablando de 3 altos funcionarios. Bueno, en primer lugar, Marlon Ochoa, el señor Mario Morazán y el señor Luis Redondo jamás van a ostentar a un cargo público nuevamente, ni en ningún partido político en el que esté, sin el juzgamiento moral de la ciudadanía. Creo que eso es absolutamente radical en el pensamiento de los hondureños, que por un lado castigaron al señor Luis Redondo en la casilla número 51 y que también repudian el comportamiento de quienes, como ya lo dijeron ampliamente las compañeras, están obstaculizando el proceso electoral. Yo diría que esta lección aprendida debe trasladarse al próximo Congreso. Aquí un diputado que es electo por un departamento, por un grupo de votantes, tiene que conservar su moral política cuando está como figura pública en el Congreso. Y eso significa meritocracia e idoneidad para tomar decisiones. Y eso debe extrapolarse a cualquier función del gobierno. Aquí necesitamos que los que lleguen a una posición no solo tengan la profesión, sino que tengan una pureza de entrada y de salida de sus cargos públicos. Y habría que buscar la manera de que los hondureños sigamos el comportamiento de cada uno, pero que no lo hagamos cada 4 años, Jackie. Que no esperemos los 4 años para decir si un funcionario público desde la sociedad civil puede tener una evaluación de un buen o de un mal funcionario, o de alguien que debe revisar su comportamiento. Así que nuevamente elevo el tema de la moral política con un seguimiento y una evaluación permanente que esperamos que hagan los partidos, y si no, pues este es un espacio muy fuerte para sociedad civil que le va a respirar de cerca al que quede en el Congreso, al que quede en el gobierno, y esperamos tener la posibilidad de poner agendas. Y un pedacito, Jackie, cuando las personas entran como funcionarios públicos, hacen una declaratoria y un juramento de sus bienes, que la hagan al principio y que la hagan al final, y que eso valore si realmente han tenido un comportamiento
sano y correcto dentro de la función pública. Y eso debería de ser así, ¿verdad? Que hacen la declaración al principio y al final. Y mire que no sé si es coincidencia, pero un día antes de dar este anuncio, el Departamento de Estado, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, se reunió. ¿Será que este es un mensaje para esa Comisión Permanente, diputada Francis? Indudablemente, esto lo que denota es que Estados Unidos tiene los ojos sobre nuestro país, tiene los ojos sobre este proceso electoral y también es un llamado a la clase política. Patricia decía algo que tiene cargado de mucha razón, y es que se nos olvida, a muchos se les olvida cuando ya se emborrachan de poder, que llegan a esos cargos como servidores públicos, a ejercer la función pública, pero estando ahí, olvidan ese servicio público. ¿Y quiénes son esos funcionarios? Bueno, los que hoy están siendo mencionados en esa lista, que esto es lo que nos trae precisamente en este momento. Se olvidan de ese servicio público y le sirven únicamente a un partido político. Pero mire, yo aquí estoy, la invitación es en función de mi partido, la que me han hecho hoy, pero yo también aquí quiero hablar como ciudadana. Y yo no puedo evitar no sentirme dolida, porque creo que este mensaje tuvo que venir de afuera, porque a lo interno de nuestro país estamos en un total estado de indefensión democráticamente hablando. La institucionalidad está cooptada en su totalidad y enfilada a atacar el órgano electoral. Y es lamentable que estos mensajes tengan que venir de afuera para hacer esos llamados de atención, esos llamados reflexivos. Y también queremos aprovechar este espacio para todos aquellos que no están en esa lista, pero que están conspirando contra este proceso electoral, están a tiempo. Y todos aquellos también que están a lo interno del centro logístico electoral, que también le están sudando calenturas a algunos partidos políticos, están a tiempo. Aquí todos debemos de ser artesanos de un proceso democrático. Honduras demanda tener certeza y certidumbre este 30 de diciembre. Y aquí tal vez solamente como para complementar, decir de que es que esos mensajes, esas alarmas no son nuevas. Miren, primero lo advirtió las diferentes redes que hacían observación al proceso, el rol de la Comisión Permanente de Marlon Ochoa y de Mario Morazán. Después salió algunas reflexiones en los primeros informes que hicieron tanto la misión de observación electoral de la OEA como de la Unión Europea. Después, en la audiencia pública de María Elvira Salazar, mencionaron con nombre y apellido el nombre del presidente del Congreso y la preocupación de las acciones que estaban realizando estos actores. En las dos sesiones de la comisión, del Consejo Permanente de la OEA, también se les dijo y se manifestó la preocupación y se les exhortaba a cumplir con su trabajo y a no entorpecer. Entonces, no fue que es que esto cayó del cielo, de la nada, o sea, y así trabaja la diplomacia preventiva, que yo creo esa palabra la ha acuñado muy bien la abogada Sandra Ponce. Yo creo que es algo positivo, una buena práctica que nos vamos a llevar de este proceso electoral, fue justamente cómo se activó los diferentes espacios de sociedad civil para poder, a través de las veedurías, llegar no solamente a las instancias nacionales, sino que también poner los ojos del mundo en Honduras, precisamente con el afán de poder proteger. Mi llamado hoy a las misiones de observación, tanto nacionales como extranjeras, es que no nos dejen hasta que tengamos declaratoria, porque pues todavía eso se encuentra un poco en el aire, y el acompañamiento y la vigilancia, la transparencia es importante, pero vemos que avanza más rápido cuando tenemos este tipo de acompañamiento. Y un comercial pequeñito sobre los datos de la Comisión Permanente. ¿Cuántos de esos diputados han sido reelectos en esta votación? Y como ya sabemos que todos son de Libertad y Refundación, pues nuevamente la moral política hay aquí. Bueno, vamos a la pausa, pero estamos contratiempo. 9 tan solo son los días que nos quedan para la declaratoria oficial de las elecciones, para que venza ese plazo. Y la comunidad internacional está más cerca.
porque hace unas pocas horas ha publicado la misión de observación de la Unión Europea un importante comunicado. Debe haber sí o sí declaratoria antes de que venza el plazo. ¿Cuáles son las competencias, el impacto de no haberlo? Vamos a analizarlo al volver de la pausa. Está reiterando su llamado a que todos los sectores respeten el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre y subraya la importancia de completar el proceso electoral en curso. El desempeño de la administración electoral se ha visto socavado por una parálisis continua e intencionada a lo largo del periodo electoral, provocando graves retrasos en los preparativos electorales. No obstante, la misión de observación electoral de la Unión Europea considera que hasta la fecha el escrutinio de votos se ha llevado a cabo de forma transparente y que todos los partidos políticos han tenido acceso a la totalidad de actas electorales desde su inicio. Ahora que se está realizando el escrutinio especial, es fundamental que pueda llevarse a cabo sin interrupciones y sin la invalidación intencionada de actas para alterar los resultados de las elecciones presidenciales. La misión de observación electoral de la Unión Europea insta a los actores políticos a cooperar para dar celeridad al proceso del escrutinio y hacer uso de mecanismos legales y las condiciones establecidas en la ley para resolver sus cuestionamientos sobre los resultados electorales. Parte del comunicado, la misión de observación electoral de la Unión Europea recuerda a las autoridades estatales que tienen la responsabilidad de garantizar que los consejeros del Consejo Nacional Electoral, así como los funcionarios de administración electoral, puedan desempeñar sus funciones sin restricciones y en un entorno libre de intimidación. La misión de observación electoral exhorta a todas las partes a que se abstengan de obstaculizar la declaratoria de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral. Mire qué importante cómo finaliza este comunicado, y eso es lo que vamos a analizar, los escenarios, luego de esta pausa comercial. 9 días para que se dé la declaratoria. ¿Qué va a pasar si pasan estos 9 días y no hay declaratoria? ¿Cuál es el paso legal que se debe seguir? Y vamos a abordarlo, Francis Argeñal, del Partido Nacional. Bueno, y aquí el escenario ideal, pues evidentemente es que el 30 de diciembre tengamos la declaratoria oficial emanada del órgano rector del Consejo Nacional Electoral. Pero viendo toda esta situación, estas demoras, todos estos impases y vicisitudes y esperemos que no pase, ¿verdad? Porque se necesita que se cumpla la ley. Pero ¿qué le dice la misma ley? ¿Qué procede? Por supuesto. Y en ese sentido queremos ser enfáticos y categóricos. Por eso necesitamos la voluntad política de todos sus actores para evitar los escenarios subsiguientes al vencimiento de la declaratoria, que debería de ser el 30 de diciembre. La ley ya lo establece, que de no haber declaratoria el 30 de diciembre, pues pasa al Pleno del Congreso Nacional. ¿Y cuál Congreso va a ser aquí? Bueno, lo dije recientemente. Lamentablemente en este país no vivimos en un Estado de derecho desde hace mucho. Vemos por un lado a 9 congresistas atrincherados de manera ilegal, bajo el amparo de una comisión permanente, y por el otro lado, porque al pueblo hondureño sí hay que decirle, la máxima autoridad del Congreso Nacional se llama Pleno, y el Pleno somos los 128 diputados, hemos celebrado alrededor de 4 sesiones, con mayoría en esas 4 sesiones, pero ahí vamos a entrar en esos dimes que te diré de cuál es el Pleno, porque no vivimos en un Estado de Derecho. Ahora bien, si vencido eso, no llegamos al 27 de enero y no hemos dilucidado
esa declaratoria, y aquí se lo vamos a leer al pueblo hondureño, porque aquí es donde necesitamos la voluntad de todos los actores. El artículo 242 de la Constitución de la República ya lo establece, y eso es justamente al escenario que Libertad y Refundación nos quiere orillar. Aquí es donde hago un llamado, y mire, vivimos todavía en un país donde se respeta la libertad de expresión, y yo lamento lo que manifestó la abogada Espinosa, la respeto mucho, pero decir la verdad no tiene por qué incomodar. Eso es justamente a lo que está jugando Libertad y Refundación junto con el Partido Liberal. Dice, si la elección del presidente y designados no estuviera declarada un día antes del 27 de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, presidido por el Secretario de Estado en los despachos de Interior y Población. Sí. El Consejo de Secretarios de Estado deberá convocar a elecciones de autoridades supremas dentro de los 15 días siguientes a dicha fecha. Mire que se nos está yendo el tiempo, son las 9 de la noche con 53 minutos, sí pido rápidas las respuestas. No debe pasar esto, debemos de tener declaratoria este próximo 30 de diciembre, abogada Fátima Mena. Efectivamente, Jackie, sin declaratoria no podemos hablar que hay una democracia funcional. Nosotros tenemos que, estos son artículos para contemplar escenarios súper extraordinarios. Y los que se deben de hacer también. Por caso fortuito, fuerza mayor, pero aquí realmente ninguno de esos se comprende. Aquí lo que estamos es ante una clara estrategia de dilación, porque hay intereses particulares o de grupo. Yo quiero decir, y honestamente, y hay mafias dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Liberal, dentro del Libre, que han demostrado con sus actitudes que quieren imponer su razón y no abrirse a la voluntad del pueblo que está ahí en las urnas. Por eso exigimos transparencia, exigimos rendición de cuentas, que le den el celeridad al proceso y que todos y todas podamos respaldar y apoyar la autoridad electoral. Desde el Pleno del Congreso Nacional, el pasado viernes 19, en la sesión extraordinaria, aprobamos una resolución con una serie de acciones sin sesgo político partidario, sin pretender apoyar o tirar la balanza hacia un candidato u otro. Pero lo que, en esencia, lo que esta resolución dice es que la declaratoria tiene que hacerse siguiendo lo que dice la Constitución, siguiendo lo que dice la ley electoral, respetando el derecho de petición de las partes del debido proceso, pero que la declaratoria la debe y la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Tic-tac, tic-tac. 9 días son los que hacen falta, Patricia Burdet, y aquí tenemos que decirle a la clase política, ya vimos los escenarios de lo que puede pasar si no lo hacen en esos 9 días. Bien, yo diría que el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos deberían contribuir en buscar un aceleramiento, un método de aceleramiento. A ver, el mensaje de la consejera Ana Paola Hall dice que en promedio, yo lo decía antes, ¿no?, son 400 actas por junta receptora. ¿Cuánto se tarda usted en contar 400 votos y ver en un cuadernillo? Debería ceñirse a los 40 minutos, 1 hora máximo, que la consejera ha calculado que debería ser la velocidad. Y si eso es así, no se deben tardar más de un día en las 1083 que hacen falta en este momento. Si ese promedio se mejorara a 40 minutos, quiere decir que deberíamos estar revisando en los 9 días que nos hacen falta, dependiendo de cuántas actas que van a impugnación se van a revisar, deberíamos estar revisando 1000 por día para lograr la fecha tope del 30 de noviembre. Sí. En este momento solo hay 95 mesas, deberían haber 200 bien capacitadas y las 2 consejeras tomar medidas para el proceso de aceleramiento. A ver cuánto está contando, cuántas lleva, el error está aquí. Bueno, buscar una manera de acelerar ese proceso es la única manera que tenemos de llegar a ese resultado. Y lo último que voy a decir, Jackie, es que la esperanza se construye. Sí. No debemos pedírsela todo a Dios. Así que si existen estas posibilidades y hasta el 27 todavía hay un tiempo, hay que gestionarla. Sí. Aquí tiene que ganar la democracia porque el pueblo se lo merece. Rápidamente, Merari Díaz, ¿qué pasa si Marlon Ochoa no firma la declaratoria poniendo el otro escenario que puede pasar? Bueno, mire,
diciendo lo que comentaba Fátima, el Congreso Nacional en pleno aprobó una resolución para medidas. Dentro de ello es que las Fuerzas Armadas. La cosa es que no está publicado en el Diario Oficial de la Gaceta y hasta que esté publicado en el Diario Oficial de la Gaceta se convierte en ley. Claro, entonces, pero la resolución está... ¿qué harían ustedes como Partido Nacional? Pero la verdad que ahí le tengo que corregir. Es que constitucionalmente, cualquier medio. la publicar en el Constitución periódico. dice que extraordinariamente ¿A en el dónde lo van a decreto publicar? se puede, en diarios de mayor circulación, y ya se publicó. Aquí el problema es lo que dice Francis, que hay una institucionalidad cooptada, que aunque la Constitución establece, cuando aquí no deberíamos de preguntarnos quién es el Congreso es uno, es a donde hay una sesión debidamente convocada y está en la mitad más uno de los diputados y ya tenemos quórum, ahí está el Congreso. El Congreso no es ahí en el centro por la catedral, el Congreso es el pleno. Pero como vivimos en una institucionalidad donde hemos normalizado la cooptación, el autoritarismo, lo déspota, entonces nos preguntamos esto. Hoy, esta resolución es para tiempos extraordinarios como estos, a donde queremos acompañar a la institucionalidad, CNE, TJE, Fuerzas Armadas, hasta el mismo Ministerio Público, no para que obedezcan a los dueños de los partidos, sino que cumplan con su deber. Okay. Disculpame, Dari. Está bien. Solo en ese sentido, esta resolución, una de sus incisos señala de que las Fuerzas Armadas pues tendrá que, en el caso que sea Marlon Ochoa, sean los consejeros, entonces proceder legalmente, ir a entregarlo a la autoridad, pero que al final van a tener que firmarla, sea con un arma con arma en la cabeza o no, la van a tener que firmar, porque al final eso es lo que manda el pueblo hondureño. Y por otro lado, quiero solo decir algo. Ya nos vamos a la pausa. Tenemos información de que el Procurador General de la República, ilegal, anda presentando en la Corte Suprema una acción para conocer el paradero de las consejeras. Eso es ilegal. Desde todo punto de vista hay que tener mucho cuidado, porque ellas mismas han denunciado y hoy lo que está haciendo este gobierno es inconstitucional e ilegalmente. Así que mucho cuidado con lo que están haciendo desde el gobierno. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Solo ganan. Bien, no hay tiempo para más, solo para agradecerles a nuestras invitadas por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar aquí en 3030. Buenas noches.